Bueno, claro que sí. Ese Clio, saludos. ¿En qué estábamos? En la cuestión de la metafísica del sueño. Bueno, pues ya nos fuimos desde el extracto, ¿no? De lo neuroanatómico y neurofisiológico, ¿no? El hipotálamo, la neocorteza, la sustancia reticular, ascendente hasta si funciona en cuanto a variaciones de onda y de ritmos alfa, delta, teta, etcétera, ¿no? Esos, digamos que son como los tecnicismos para entender que el sueño, ¿no? Es un fenómeno que se da en la naturaleza como un ciclo, ¿no? Como una onda, ¿no? Que sube y baja, como todas las morfologías que se pueden estudiar de cualquier actividad, mercantil, social, metodológica, mercadológica, etcétera, ¿no? Todo tiene una forma. Entonces también la metafísica del sueño tiene una forma, digamos, ondulatoria, en la cual caes en estos tremendos valles, ¿no? Ujú. Y estos valles son estados y intermedios. En ese momento que estás, como por ejemplo, como cabeceando en una clase, que te quedas 5 minutos dormido en el metro, si vas en un ferry, en una lancha, de repente, ¿no? Pues también te puede suceder, no sé, estás cansado, y hay un entresueño, ¿no? Hay un dormitar, hay estados como intermedios, ¿no? Y de repente despiertas súbitamente. ¿Les ha pasado? Sí, Claro que sí, ¿no? sí, Y te das cuenta que estabas dormido porque de vuelta estás despierto, sí. ¿ok? Y tenemos el fenómeno contrario. Estás en un sueño Ajá. y despiertas Y sigues en el sueño. y sigues en el sueño. Eso es horrible, a Y mí sin no me gusta. embargo, te das cuenta que no estás profundamente dormido porque estás dándote cuenta que estás en el sueño. Porque simplemente cuando ya llegas al sueño como tal, o diríamos de movimientos oculares rápidos, porque tus ojos empiezan a registrar cosas que que tu corteza visual está registrando realmente. O sea que aunque la visión hacia el exterior descansa, la corteza que registra lo que registran los ojos sigue funcionando en el sueño y estimula una glándula que es como la que se modula con este ciclo, que es la famosa glándula pineal, que también tiene que ver con la adaptabilidad a qué altitud vives y con la pigmentación y con una serie de cosas. Eh, Por eso los albinos tienen como experiencias oníricas posiblemente más locas. Oye, perdón que te interrumpa Sí, tantito dígame. ahí antes de que se me haga la idea. Entonces, por ejemplo, digo, yo no soy muy experta así tan metida en la cuestión ciencia y todo esto, pero por ejemplo, ese que dices, ¿no? Estás dormida, te das cuenta de que estás dormido, pero, o sea, sin embargo, sigues dormido. Y a mí lo que me ha pasado muchas veces es que, por ejemplo, le quiero llamar, siempre que me pasa eso, tengo algún mal sueño. Entonces, quiero pedir auxilio y no encuentro a quién. Y veo a la gente a mi alrededor, o sea, me doy cuenta realmente de lo que está sucediendo. Veo a la gente dormida, ¿no? Por ejemplo, a mi lado está mi esposo y lo veo dormido y le estoy como llamando y no puedo. ¿Pero es parte del sueño o es parte de la glándula que estás diciendo o qué? Ah, ok, qué buena pregunta. Es parte de todo, ¿ok? La glándula está funcionando en el ciclo sueño, ¿ok? En lo que llamábamos una fase oscura. Ok. Si fuéramos plantas, estaríamos en la fase oscura de la fotosíntesis, ¿no? En fin, pero vamos a hacerlo más sencillo y menos científico. Ok. En ese momento tú eres consciente en el sueño que tienes un problema, ¿no? Ujú. Y ese problema, tienes vías erráticas de comunicación, no obstante que tú tienes como un talento la comunicación posiblemente. Entonces, ves a tu esposo, fíjate, tú inconsciente está hablando, ¿no? Ves a tu esposo, lo volteas y dices, pues sí, pero le puedo decir, o lo puedo hacer de que lo intuya, pero tampoco,
resuelvo por este lado. ¿Me explico? Ujú. No lo estás minimizando, ni lo inhibes. O sea, tampoco nos pongamos sentidos, ¿voy? No, son los mecanismos del sueño. Entonces, ¿a quién le estás hablando en el sueño? A ti misma, ¿no? Ajá, Te sí. estás diciendo. Veamos que ya en el plano del psicoanálisis, que todavía no es el metafísico per se, ya Freud te explica, ¿no? Bueno, lo que está pasando es que tú estás proyectando ante ti mismo como una película ciertos elementos por medio de un lenguaje simbólico. Y esos símbolos, como por ejemplo en la Matrix, ¿no? Neo de repente le dicen, señor Anderson, ¿no? Ahora ya te acaba de, o sea, te acaba de caer el chilacate, en pocas palabras, y de repente al señor Anderson, ¿no? Se le cierra la boca. Eso es un simbolismo. Es el mismo método que usamos en el sueño. Por eso también hay un Morfeo, digamos, ¿no? Que es el dios del sueño. Curiosamente, todos nos entregamos a sus brazos deliciosamente, invariablemente, curiosamente, de nuestra orientación sexual. Y bueno, es como entregarse en la placidez del sueño. Y sin embargo, tenemos estos, dijimos que el sueño es muy susceptible a los trastornos de ansiedad. ¿No estás proyectándote ante ti misma una ansiedad? Y te estás diciéndole, oye, pues qué gacho, ¿no? Porque tengo este problema y sin embargo veo que los demás están pues, en su rollo o están dormidos. Y sin embargo la gente que tengo junto no es que sea mala onda o no sé, ¿no? Ujú. Pero tampoco es lo que necesito. Entonces de repente es cuando tal vez tú despertaste o te diste cuenta que tú tenías este sueño porque estás forzando a tu inconsciente a que te revele, ¿no? Una solución. Dijimos que el sueño también es un mecanismo de defensa. Ajá. En este momento tú dices, oye, es que ya no sé por dónde buscarle. Entonces el sueño también puede ser susceptible a darte una respuesta. Pero el sueño también puede tener otras formas, ¿no? Puedes estar soñando que estás con tu hijo, con tu hermano, y se transforma en tu mamá. Y en ese Mm. mismo sueño se transforma en un señor que viste en la parada del pecero Ajá. por 3 segundos. Y en ese mismo momento te estás hablando con tu papá, que te está diciendo, ¿te acuerdas? Y tú todavía te despiertas, sí, papá, dame un sidral. Y dices, ay, qué raro, estaba soñando, ¿no? Y Ajá. puedes hablar o puedes despertar o no, porque finalmente estás teniendo una serie de asociaciones oníricas, ¿no? Que son más libres que las asociaciones libres de cuando estás consciente, despierto o en vigilia. Entonces, pues en ese momento tú puedes tener una idea, ¿no? Cuando tú ya tienes una solución, dejas de tener la ansiedad que te lo incita y posiblemente caigas dormida otra vez más plácidamente. Quien tiende mucho a tuitear sueña que está tuiteando, como por Sí. ejemplo, Sí, suele suceder. de repente puedes tener ciertas imágenes en el sueño, Ujú. que ya dijimos son símbolos, ¿no? Soñé con blanco y después ya no me acuerdo. Ese ya no me acuerdo, ¿no? Es un mecanismo de represión en el cual eh, tu inconsciente dice, no, mira, todavía no estás preparado para este contenido, muy posiblemente, o no lo quieres ver. ¿Me explico? Porque puede ser que tú también estés en la aplicación, etcétera. Y bueno, en un momento determinado, tú te despiertas y dices, es que no me acuerdo. Recuerdo que estaba soñando algo, pero no me acuerdo. No por eso te tienes que alterar porque, ay, no me acuerdo. A lo mejor no es importante, ¿ok? Porque a veces ponemos las cosas en diferentes jerarquías, etcétera, ¿no? Nuestra mente está todo el día duro y dale, ¿no? Ok. Y dicen, no, es que yo me la paso en la emocionalidad, pero la emocionalidad te sugiere pensamientos, finalmente. Ok. Y y Este, bueno, ¿no? Sí, dime. es que tenemos varias preguntas, tanto del chat como gente afuera que nos está escuchando afuera del chat. Entonces no sé si te gustaría contestarlas. Por favor,
no me hagan que ser acá todo monotemático. Ok, Azu, si quieres leer las del chat y yo Sí. leo las que están afuera. Mira, aquí tenemos unas preguntas de Pash Flores. Dice, ¿y qué pasa cuando sueñas agua turbia? Esa es una. La otra dice, en el caso que la persona muere en el sueño, ¿qué le pasa a esa persona? Creo que es algo así como referente a lo de Ale, ¿no? Que lo que hace es un llamado a sí misma. Esa es otra. Santa Merlina dice, ¿es malo soñar a diario y a colores? Y por ahorita son esas, que ahorita busco las demás. Ok, bueno, si La quieres... vamos desglosando una por una, ¿no? Sí. Entonces la Sí. primera era, ¿por qué se sueña con agua turbia? Agua turbia. Ok, el agua. ¿A qué nos refiere el agua? La vida intrauterina, lo primitivo. La vida nació en el agua. Tóquense el ombligo. ¿Ok? Ahí están las vísceras más primitivas. ¿Ok? Ese es nuestro chakra del agua. Entonces, soñar con agua turbia. Si no eres de naturaleza Escorpio o de ascendente Escorpio o de algún signo de agua como Piscis o Cáncer, que son mapas de la psique humana, ¿no? Para que no digan, la astrología, no soy Walter Mercado ni nada que se parezca, por favor. Son mapas, ¿no? Digamos, de la psique, ¿no? Los cuales han sido referidos ancestralmente y repetidos en miles de lenguajes simbólicos. Y bueno, el agua estancada quiere decir que no puedes ver las cosas, ¿no? Que no puedes salir a flote. En alguna circunstancia, ¿no? Te está causando mucho estrés. Además, tiene, como siempre, lo que nos causa conflicto no es porque sea definible desde un solo asunto, sino que generalmente nos causa conflicto porque estamos enfrentándonos a una polaridad. Estamos entre dos emociones o dos ideas contradictorias. ¿Me explico? Si no, vean cómo el signo de Piscis son dos peces, como un yin yang, ¿no? Sí. Porque pues Poseidón tuvo una serie de gemelos, etcétera. Todo es simbólico, todo en el inconsciente colectivo se refiere a los mismos valores metafísicos y simbólicos. Entonces, el agua estancada quiere decir que estás ahí atorado, ¿no? Ahora, no es lo mismo ver el agua estancada desde arriba, ¿no? Que la ves entre unas rocas en alguna parte donde se queda un poco como estancada, o después de que llovió, o toda esta suerte de charcos. Y cuando lo ves que está así, tú piensas que el agua está como muerta, y sin embargo, el agua estancada es donde hay más vida. No obstante que el oxígeno está más reducida, ¿no? Escorpio es el referente, ¿no? Sería quien gobierna el agua estancada, como por así decirlo, ¿no? Y aparentemente por fuera, por la sucede, es como un agua inerte, ¿no? Que parece que no pasa nada. Y sin embargo hay algas, bacterias, etcétera, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Muchas de las plantas medicinales más importantes que crecen a las márgenes del potamen, o sea, de la vega del río donde baja y sube el nivel del agua, ¿no? Las principales crecen donde precisamente se pueden encharcar un poco de agua, ¿no? Y vas a ver una serie de helechos y otros tipos de plantas que incluso se usan ahora para las piscinas orgánicas, ¿no? Sin cloro, o incluso para medicinas en diferentes estilos de medicina tradicional o de herbolaria, etcétera. Todo está ahí como anotado. Entonces quiere decir que desde que tienes problemas de salud, ¿no? De riñones, de dieta, etcétera, de tu metabolismo, y más si tiendes a una constitución endomórfica, ¿no? O un dosha según el Ayurveda, así como muy retentivo. En fin, hay miles de significados, pero lo que nos devela es que algo está estancado, ¿no? Que algo no está fluyendo, finalmente. Creo que sí lo contestamos, Sí. si no que nos digan. Sí, ok. La siguiente, Azu. Dice, cuando la persona muere en el sueño, ¿qué le pasa a esa persona?
Ay, ¿cuando la persona misma o cuando sueña con otra persona que muere? O Parece que dice que cuando la persona cuando la misma. persona misma. Bueno, cuando tú mueres en el sueño, muy posiblemente tú no te vas a morir. Porque cuando te vas a morir, ahora esto yo no lo he experimentado, ¿no? Y aunque, y aunque la tanatología lo refiere como un síntoma, ¿no? El que va a morir tiene una serie de funciones que se les llama espérate, ¿cómo iba? O sea, que habla como si estuvieran presentes algunas otras personas y en sus sueños ya hay como elementos del pasado, ¿no? Es muy diferente cuando vas a morir. Cuando sueñas que mueres, muy posiblemente hay algo en ti que ya te tiene hasta el cogote o que ha alcanzado un grado de saturación o tú vas a romper con algo muy importante. De tal forma que como en el arcano 13, la muerte, pero también la inmortalidad, ¿no? Tú vas a cegar con una serie de cosas. Y pues vas a renacer a una vida nueva. Muy posiblemente porque acabas de romper con muchas cosas o porque te cayó el 20 de algo, etcétera. ¿Sí? Ok, y cuando muere alguien más, o sea que por ejemplo ves a una amiga o un familiar, ¿qué significa ahí? Depende de cuál es tu, o sea, no es lo mismo que sea tu primo, tu hermano o tu amigo, tu novio, pero esa cuestión de cómo es el lazo, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad de esa relación? Si es una, si es un lazo realmente o si es un apego, ¿me explico? Para empezar, ¿no? El lazo como la forma positiva de relación y el apego como la forma negativa, digamos, para nuestra psique común. Y dos, porque puede ser que sea tu enemigo, ¿me explico? De alguna forma. ¿En Entonces serio? no es lo mismo la carga emocional y simbólica que le vas a dar. Pero por ejemplo, si yo sueño que muere mi madre, inmediatamente eso me va a... Y si ella está viva aún, pues obviamente me va a causar estrés, ¿no? Si yo sueño que muere, si tengo pareja, pues en ese momento y sueño que muere pues ella o él, pues me va a causar también estrés. Ahora, muy posiblemente pueda significar varias cosas según las circunstancias, ¿no? Si tú estás queriendo emitir un juicio, si esa relación prosiguió o no, pues a lo mejor tú lo que quieres es acabar con esa persona y que muera para ti en ese sentido. O si es alguien con quien realmente no quieres como terminar o todavía estás en un proceso, porque las relaciones son un proceso del uno del otro, ¿no? Tanto de construcción como de construcción. Entonces, pues muy posiblemente estás, em, estás muy al pendiente de la otra persona y la otra persona va a sufrir un cambio en la vida totalmente radical, ¿no? En ciertas culturas, como por ejemplo más como balcánica y los gitanos, húngaros, romaníes, pues muchas veces si sueñas que una mujer que tú tuviste se muere, a veces no es que se muera, sino que se va a casar. O hay múltiples significados. En el México prehispánico, pues muchas veces podía ser de una o de otra forma, ¿no? Que tú ibas a pasar a otro momento, ¿no? O ibas a salir de la escuela pues de los guerreros para ir ya formalmente a las guerras floridas o muy posiblemente podías la muerte anunciar un nuevo nacimiento, ¿no? Era muy común, ¿no? Que soñar que se moría la madre, no era porque se moría la madre en el México prehispánico, sino porque pasas al segundo término, venía un nuevo hermano o una nueva hermana. Por lo tanto, para la madre que se ha muerto, era porque para ti o tú un poco moriste para ella, porque el nuevo centro de atención es el nuevo hermano, la hermana. En fin, hay múltiples ejemplos, ¿no? Tienes que ver realmente cuál es tu circunstancia, ¿no? Si es
una persona con la que tienes una relación de tipo afectiva, sexual, o de amor puro, como suele ser los lazos familiares o la amistad real, etcétera. O sea, tienes que valorar, ¿no? Cuál es la naturaleza de esta y desde entonces, pues, decir, ¿no? ¿Qué significa realmente? O sea, plantearte, ¿no? ¿Qué significa para ti? Pero yo creo que ya hemos dado unas ciertas claves. Ok. Azu, tenías otra por ahí, ¿no? Sí, dos más. Una dice Santa Merlina. ¿Es malo soñar diario y a colores? Santa Merlina, saludos, hermana. Este, no, pues bendita seas, mujer, ¿no? De hecho, muchas veces cuando tienes los recuerdos oníricos y si no tienes un sueño lúcido en el cual eres el testigo presente de tu sueño, porque muchas veces eres como el objeto pasivo del sueño, ¿no? Depende, no todos los sueños son iguales, pero soñar todos los días y a color, pues quiere decir que prácticamente tienes una vida allá, del otro lado del sueño. Entonces eres un humano ahí bilocado. No me extrañaría que tengas algún aspecto en Géminis, pero bueno, pues yo creo que es magnífico y es bastante positivo, ¿no? De hecho, quiere decir que hay una muy buena función y una buena relación de integración entre tu sistema límbico, tu sustancia ascendente, tu neocorteza y tu corteza posterior o corteza occipital visual. O sea, quiere decir que tu cerebro es muy coordinado también, ya desde un punto de vista clínico. ¿Qué tal? No, pues, quiero soñar de colores desde hoy. No. Sí, y por aquí nos dice Alex Hernández que escuchó alguna vez que uno no recuerda los sueños cuando los termina, por decir así, y que los que recordamos son aquellos que no terminamos. ¿Esto es así o no? También puede ser, ¿no? Ya dijimos que podemos no recordarlo porque hay un mecanismo de represión en el cual el sueño puede terminar o no y recordarlo, porque también, mi estimado, ¿no? Tú te acordarás de algunos sueños, ¿no? Que sí terminaron. Así que no es una regla, pero sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Puedes no recordarlo porque la cuestión ya quedó resuelta. Entonces ya no hay ninguna razón por la cual tu consciente tenga que estarse refiriendo a tu inconsciente para resolver alguna circunstancia o alguna cuestión. Ok, ¿tienes alguna otra, Azu? No, ahorita no. Dice A aquí, mí se me ocurre una cosa, que después hablemos de cómo construir tus sueños, por qué hay una inducción de los sueños, etcétera. Sí, me gusta. ok, entonces, bueno, nada más aquí la otra preguntita y si quieres pasamos con eso si ya no hay más preguntas de la gente que nos está escuchando. Por Dice, favor. ¿qué pasa cuando eres consciente de que estás en un sueño? No lo puedes manipular, pero sabes que hay cosas que no son reales, como un cuarto que es de triques, que está limpio, y así, ¿qué es lo que pasa en la mente? ¿El floratorio te recupera el sueño? Ah, no, esa es otra. Primero esa, la pregunta. Bueno, creo que es lo que habíamos comentado, ¿no? Hace ratito. Sí, pero bueno, podemos recapitularlo. Ajá. O sea, ¿cómo era, perdón? Dice, ¿qué pasa cuando eres consciente de que estás en un sueño? No lo puedes manipular, pero sabes que hay cosas que no son reales, como un cuarto que es de triques, que está limpio y así. ¿Qué es lo que pasa en la mente? Y así, ok, perfecto. Bueno, tienes una fase de sueño lúcido. Todo sueño en el cual tú eres consciente que estás soñando y eres el intérprete, o sea, eres el actor intradigético del sueño, es un sueño lúcido. No todo sueño lúcido o sea, puedes ser consciente que estás en él y sin embargo no soñar a tu voluntad. Y sí, eso ya es como que otra historia. Y bueno, me imagino como soñar con un cuarto que tiene triques, pues a lo mejor tú estás en búsqueda de algo, ¿no? Hay algo cerca de ti donde tú quieres ir a inspeccionar, escarbar o algo por el estilo. A mí, y pues sí,
inmediatamente me viene una imagen mental, ¿no? Como de una covacha donde hay guardada algunos muebles viejos y adentro de los muebles pues puede haber cajas o maletas, etcétera. No sé, en fin. Este, la cuestión aquí es qué tanto podemos ser nosotros los que controlemos el sueño lúcido, ¿no? Porque realmente no siempre soñamos, o en lo personal, ¿no? No siempre tengo un sueño lúcido y no siempre estoy en el sueño lúcido al 100%. Y para estarlo, pues necesitaría atender a una serie de cuestiones inductorias, ¿no? Para que yo tuviera dichos sueños en todo caso. Ok, y aquí dice, ¿por qué se sueña con alguna presencia extraña en mi propia casa? Bueno, pues dicen que los fantasmas son recuerdos ahí que te quedaron como una vibración en las esquinas. Yo no voy a hablar de fantasmas o de entidades porque pues se presta a otros temas, ¿no? Que ahí hay muchos que... Y pues malos programas, ¿no? Que hacen respecto a estas cosas. Y la verdad, pues para no meternos en ese ámbito que de repente puede ser muy chafirete, y aunque yo conozco a personas que son muy sensibles, ¿no? Y y bueno, posiblemente si estás en un estado alterado de conciencia, pues te puedas dar cuenta que alrededor de ti pasan muchas cosas, muchas energías, etcétera, ¿no? En fin. Pero tampoco vamos a hablar de estas cosas porque no queremos que nos acusen de que inducimos a la gente a consumo de X cosas. Eso ya es cuestión de la voluntad, ¿ok? Ok. Pero lo que sí podemos decir, ¿no? Respecto a esto, pues yo creo es que el sueño, como todo, es algo que puedes ejercitar, definitivamente, ¿no? Y parto de esto para brincar a ese terreno, ¿no? En lo cual, si alguien ha leído, por ejemplo, alguien que explota esta temática muy bien, ¿no? Y que lo supo incluir muy bien dentro de su narrativa, pues es precisamente Castañeda, ¿no? El que escribió esta serie de libros acerca de las revelaciones del brujo Juan Matus. Y pues él te dice, ¿no? Que el sueño como todo, ¿no? Te explica es un momento en el que tu atención está enfocada en otra cosa. Y también te dice que como humano tienes diferentes grados en que puedes concentrar tu atención. Todos sabemos que hay monjes, que hay faquires, que hay una serie de gente, ¿no? Que pues en base a práctica y a que enfoca su atención en una parte de su mente, no puede hacer cosas que el común de nosotros del diario pues no hacemos, ¿no? Don Juan los llama los no haceres, ¿no? Como caminar para atrás, en serio, o sea, hubo cierta dieta, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Para que tú puedas en un momento dado, ¿no? Ir más allá. ¿Cuántas veces no tenemos anhelos en la vida, no? A los anhelos también los llamamos sueños, curiosamente, porque en el sueño pues proyectamos todos estos anhelos y todo lo que queremos construir para nosotros, para nuestro futuro o para quienes nos rodean, ¿no? Ya sea que tú seas una persona muy activista, ¿no? Y que tomas el espacio público como un espacio político, como ha sido la moda del 19 al 20, y que, y bueno, ¿no? Y te manifiestas, ¿no? Y de repente la noche antes, pues tú soñaste tal vez con ese momento, o con personas, o con momentos, y bueno, eso es un ejemplo. ¿Cuántas veces tú no durante el día de vigilia tienes esta sensación de que ya lo viviste, de que ya habías soñado esto, ¿no? Es muy común, a todos nos ha pasado, no nos es ajeno a nadie. Hasta el más escéptico Le ha pasado. le ha pasado, ¿no? Porque es como en la Matrix, ¿no? Es un cambio como de la interfaz, es un decirte, mira, en este momento has llegado a esta circunstancia. Tú has estado en esta circunstancia anteriormente. En ese momento, tú, amigo, amiga, o amigo X, amigo X,
vas a tener una serie de emociones relacionadas y de asociación de ideas. Con ese segundo, con ese momento, puede ser cualquier cosa. Volteaste a una ventana y viste pasar a alguien, o viste la punta de tu zapato. Cualquier circunstancia te puede despertar una sensación así. Pero cuando te lo despierta, inmediatamente tienes estas emociones asociadas, ¿no? Y ciertos recuerdos, o piensas en alguien. Y es porque tu inconsciente te está diciendo que ya habías pasado por aquí, y a lo mejor en algún otro momento, ¿no? Ya sea a los 9 o a los 13 o a los 15, viviste algo muy similar. Tal vez una circunstancia diferente, pero ese if, si esto, if lo otro, en ese diagrama de flujo de la mente, ya habías pasado tal vez por la vivencia negativa. Se recreó en el sueño y tú lo recuerdas como una cuestión onírica. Eso es a lo que llamamos déjà vu o déjà vu. ¿Ok? Sin embargo, puedes vivenciar todo lo contrario, ¿no? Estos son fenómenos que se relacionan la conciencia con el sueño. Puedes experimentar que ves a alguien o llegas a algún lugar, ¿no? Que no habías visto y tú juras que ya habías estado ahí. Sí. O que tú ya conoces a esta persona, así que dices, güey, es que yo conozco a este güey, ¿no? O sea, pero ¿cómo? Pero si nunca lo he visto, ¿no? Y hasta la amiga te me empieza como a decir, ¿de qué es horror? ¿No? O sea, en fin, ¿no? Tantas bromas que se juega la gente, los hombres, cualquier persona, ¿no? Ajá, sí. Ha tenido esta sensación, ¿no? Tu abuelita puede llegar y decirte, oye, mi hijita, déjame decirte que ahora que iba hacia el mercado, iba pensando en tu hermano. Entonces me encontré a fulanita, ¿no? Que me dijo, entonces, y tú de repente, pues, sí, abuelita, ¿no? Pero no captaste realmente todo el fenómeno, ¿no? Y te dice, ay, qué chistoso, mi hijita, fíjate que yo ya lo había soñado, ¿no? Y tú, para salirte del rollo, porque no sé, estabas tuiteando, tienes que leer algo, tienes una cita, tienes que cuidar a tu hijo, lo que sea, ¿no? Sales de la circunstancia y tal vez minimizaste toda esa vivencia que tuvo esta otra persona. Y sin embargo, tienes este fenómeno de alteridad porque en alguna parte de ti tú también lo has experimentado, ¿no? Y bueno, otra cuestión, el otro fenómeno es soñé contigo. Sí. Pero ¿sabes qué? Yo no te he soñado, ¿no? Ajá. Así que no me vengas con eso porque a lo mejor pues, quieres conmigo o me quieres chorear o sea, hayas soñado o no contigo, ¿me explico? Y el otro lado es, canijo, yo también soñé contigo, pero tú estabas en una circunstancia totalmente diferente y eso a todos nos ha pasado, ¿no? Y cuando hay un común en ese lugar, se le llama la ideación mágica. Pero no calificarlo de mágica, porque también se prestaría a muchas otras cosas y a muchos otros elementos de los cuales podríamos dudar, ¿no? Pues simplemente digamos que estamos ahí en el común, ¿no? Y que pues obviamente, ¿no? Pues el sueño también funciona, como dijeron antes, como un mecanismo precognitivo, ¿no? Entonces, lo mismo puedes estar despierta que dormido, ¿no? Si eres una persona muy como intuitiva, ¿no? O sea, me acabo de acordar de fulanito, me acabo de acordar de fulanita, ¿no? O llegas, ¿te acuerdas que el otro día estábamos hablando de esto? Pues sucedió tal. Y sin embargo, muy curiosamente, tal vez en esos días o en ese mismo ciclo, tuviste alguna referente también en el sueño, ¿no? Ok, y el asunto es que, volviendo a Don Juan, ¿no? Te dice, bueno, pero fíjate que el sueño es otra dimensión, ¿no? Es otra dimensión en la cual nuestra mente, ¿no? Ese producto de la energía que se formula, ¿no? Ahí en la oxidación de la glucosa en las neuronas, ¿no? Todo ese ATP y todas esas mitocondrias así vibrando eléctricamente al mismo momento, ahí está, ¿no? Esa energía, la mente, ¿no? O sea, esa cosa que sí existe, está ahí y está soñando, ¿no? La materia no solamente llega a la conciencia de sí misma, sino que sueña, ¿no? Como las máquinas un día tal vez soñarán. Pero el asunto aquí es,
este sueño, ¿no?, te puede llevar a muchas cosas. Según Matus, hay quien sueña y pues sueña y nada más, ¿no? Y somos soñadores mediocres. Sueño también se refiere a cuando ensueñas. El ensueño es ese sueño en el cual tú estás construyendo. Todos los hemos tenido, ¿no? Un día antes del examen, un día antes de la cita, un día, o sea, construimos cosas. Y cuando nos despertamos ya estamos así bien programados. Puede ser una presentación, un trabajo, etcétera. Muchas cosas te pueden estimular este tipo de sueños, ¿no? Y atiendes hacia la realidad con esta programación. Y bueno, pero no pasa más allá. Sin embargo, hay quien en sueños es consciente de que construye, ¿no? Construye anhelos, construye proyectos, construye muchas cosas, ¿no? Contactos con otras personas, etcétera, ¿no? Estamos hablando del plano metafísico, aclaro. Ya rebasamos el plano psicológico de lo simbólico. Entonces, a este nivel, ¿no?, muy posiblemente, y si esto fuese verdad, ¿no?, Don Juan te dice, todas estas escuelas, ¿no?, te dicen, ¿no?, que en este sentido, tú puedes construir y ser consciente, y te denomina como ensoñador. Del otro lado, ¿no?, hay gente pues que, como la naturaleza misma, es predadora. ¿Me explico? Se alimenta de la energía del otro, o de los sueños del otro, o como en la tradición medieval, ¿no? Hay íncubos, súcubos, ¿no? Sueñas con el otro, fantaseas con el otro, te masturbas pensando en la otra, el otro. Estás generando mecanismos de la mente que se pueden proyectar en el sueño. De ahí todas estas cuestiones de los íncubos y los súcubos, etcétera, ¿no? Y lo podemos ver expresado en infinidad de cuadros, ¿no?, y en otros, y en cuentos, etcétera, en la misma literatura, ¿no?, y en la mitología. Y bueno, ahí tenemos al acechador. Entonces, hay quien un poco más conscientemente deja a su inconsciente acechar, ¿no? Ahí pues estamos hablando tal vez de ciertos impulsos escorpiónicos, o los Leo, o los Sagitario, etcétera. Esos que son como más cazadores, ¿no?, ya sea por buena voluntad o por mala voluntad, ¿no? Y si seguimos con esta teoría de los sueños, te dice, pero ¿sabes qué? Si tú eres un ser que buscas la conciencia es un estado de gracia, ¿no?, en el cual tú, válgase lo reiterativo, eres consciente del mundo que te rodea y de ti mismo. Tú eres capaz de observarte a ti misma, a ti mismo, ¿no?, desde afuera, y decir, mira, estoy triste por esto, estoy desenojado por esto, y no solamente dejarte llevar por el influjo de tus emociones del momento. A otros le llaman madurez, etcétera, ¿no? No vamos a caer en eso porque es como definiciones, etcétera, y tampoco quiero sonar a moralista, porque pues qué aburrido. Pero, en este momento, si tú eres una persona que buscas el conocimiento de alguna forma, o el autoconocimiento, según esto, tú puedes alcanzar el dominio del sueño, ¿no? Y te conviertes en el nahual, o en la mujer nahual, ¿no?, en el cual tú mismo puedes viajar a través de tus sueños, etc. ¿Cuántas veces inconscientemente no lo hacemos? ¿No has soñado que caes? Sí. ¿O que estabas volando? Sí. Te pueden decir, no, pues son anhelos de libertad, es que te tropezaste en la vida, etcétera, ¿no? Pero también en este otro mundo mágico, en este otro mundo nahual, pues tú puedes llegar a sondear la mente de los otros, ¿no? O sea, tú te conviertes en las dos cosas, tanto en un ensoñador como en un acechador. Ahora lo malo es, ¿qué vas a hacer con esto, no? ¿Qué clase de persona eres? Si eres una mala persona, pues hay que tenerte miedo, ¿no? Y cuidado, y andarse con caución. Y si no, pues bienvenido seas. Pero, esto es más claro, ¿no?, cuando nos referimos a los aspectos más básicos de nosotros mismos, ¿no? Invariablemente, el arcano 15, la pasión, el diablo, ¿no?, nuestra sexualidad. Ahí es donde lo proyectamos generalmente, muchas veces, ¿no?
¿Cuántas veces no dices, no, es que sabes qué? Es que sabes qué, güey, estaba soñando con esta vieja, güey. O sea, y es el mismo cuento del chavo o del que trabaja contigo y ya te tiene mareado, ¿no? O Sí. llega tu amiga y te dice, oye, ¿sabes qué? Estaba soñando con ese güey. Y no sabes, ¿no? Y ya te tiene mareada porque dice, bueno, pues ya háblale, ¿no? O ya llégale, o ya X o lo otro, ¿no? Y sin embargo, pues ahí hay otro ejemplo, y ya no tan elevado, ni tan místico, ni nada por el estilo, de cómo todos tenemos estos sueños, todos no, todos de alguna forma, en un organigrama del inconsciente colectivo, ¿no? Tal vez algún postmodernista tal vez un día lo tome como una materia ya con todo el episteme y como debe de ser, pero por lo pronto pues son eso, ¿no? También ensoñaciones y referencias a otras culturas y a otras mitologías. ¿Alguna pregunta, alguna crítica, alguna anotación? Me encantaría escuchar Sí. sus opiniones. Aquí José, espérenme, ok. Porque José aquí tenía una pregunta. Ok, José, y después yo. Ok, correcto. Bueno, cuando soñamos, en la gran mayoría de las ocasiones no podemos diferenciar entre pues la realidad y la fantasía dentro de ese sueño. Ahora, obviamente, pues toda esa información escapa a nuestra realidad, a nuestra conciencia. La pregunta es la siguiente: ¿podría haber la posibilidad de que esta información que tenemos o que recibimos a través de los sueños venga de algún otro lado no sé, del universo o de algún otro lado o incluso alguna dimensión que no podamos conocer? ¿Podría haber esta posibilidad? Y que a través de los sueños, pues obviamente recibimos esa información y pues obviamente se expresa en los sueños que tenemos. ¡Ah, qué maravilla! O sea, una información, perdón, que venga de alguna inteligencia más allá de esto y que realmente nos pueda abrir ya un nuevo panorama para resolver este misterio de los sueños. ¿Me puedo referir a una historia para contestar esto? Sí, claro, muchas gracias. O tratar de hacerlo, porque además es una pregunta muy buena, pero muy difícil. Muy bien, José. Eres No, muchas excelente gracias. Muy amable. cotertulio, déjame decirte y si me permites calificarte. Claro, gracias. Pues bueno, no te puedo yo decir, pues sí, ¿no? Hay una inteligencia superior que está más allá, ¿no? Expréselo como lo expréselo, y que nos manda estas señales. Sería muy atrevido de mi parte, pero tampoco lo puedo negar, porque no tengo las evidencias mínimas y máximas para que en un orden de premisas yo llegara a esa conclusión a forma de axioma. Así que me pones un poco entre la espada y la pared, y siempre que uno está entre la espada y la pared, lo mejor es agacharse y salir bien librado, pero en fan de salir bien librado, diremos lo siguiente, ¿no? En nuestra cultura, lo que más tenemos cerca, ¿no? Pues ya saben, ¿no? Somos el Oriente, occidentalizada, la invención de la América, etcétera, ¿no? Y pues la cultura hegemónica del eurocentrismo y ahora los gringos, etcétera, son nuestro margen cultural más cercano. Así que me referiré a algo que todos podemos conocer, la Biblia, ¿no? Por ejemplo, tenemos este personaje de José el Soñador. José el Soñador, como muchos otros personajes de la Biblia, ¿no? Tienen estos sueños precognitivos o tienen momentos de anunciación, ¿no? Yo quiero pensar, o lo puedo pensar de dos maneras, ¿no? Si hay una entidad superior, si es el Dios creador, el Elohim, si es Jehová, si es Alá, si es la inmortalidad conciencia del Buda, o si es el brillo de la conciencia de Quetzalcóatl, o simplemente el dios Anunnaki, mira, no lo sé, no te lo sabría definir, ¿no? Pero por algo dicen que, como por ejemplo, en el Ragnarok, ¿no? El Ragnarok es un apocalipsis que ya pasó, en el cual los dioses escandinavos, ¿no? Como también Quetzalcóatl mismo en nuestras culturas, ¿no? Se fue, ¿no? Y como creó al mundo, también se fueron para que
surgiera para que siguiera la humanidad, ¿no? Y yo me refiero a estas cosas porque pues aquí es donde tenemos el material. José el soñador soñaba, ¿no? Y muchos otros, las anunciaciones que generalmente tanto en el cristianismo como en el islam se dan a través del arcángel Miguel, no te son muy bien definidas, ¿no? Si son realmente sueños, soñé con un ángel. ¿A cuántas personas no están metidas en esto de los ángeles y te dicen que se comunican también con ellos por el sueño, ¿no? ¿Cuántas no hay? Los oniromantes te dirían que simplemente están abiertos a lo que fluye allá afuera. Así que tal vez lo que fluye allá afuera tal vez podría ser un dictado, ¿no? De alguna entidad superior, que no un ser, ¿no? Sino un orden, una inercia, una entidad. Si nos vamos hacia los elementos del taoísmo, ¿no? Y del confucianismo, etcétera, por el otro lado, por la otra cultura, te dice, según el I Ching, como por ejemplo, que es el libro de las permutaciones confuciano, ¿no? Que todas las cosas, ¿no? Se manifiestan en un orden, ¿no? Todas las permutaciones, incluso el que estemos ahorita platicando, etcétera, todo sucede no por un determinismo per se, sino por una naturaleza de las cosas que está implícita en, ¿no? Obviamente los aristotélicos y los escolásticos no estarían de acuerdo en este orden de premisas y de silogismos, pero estamos en la otra cultura, ¿no? En la cultura que se permitió como contemplar. Así que todo parte de una dualidad, ¿no? Todo parte de algo que está en una dualidad porque genera, ¿no? Si hubiera una sola cosa, ¿no? Como algo totémico y falocrático, realmente no habría nada. Si nos atendemos al Sefirá, ¿no? Hay una fundación y encima hay otro chakra que es como el vacío. Por lo cual el dios arcaico, semita, también es como Omecihuatl, un dios bisexual, con los dos sexos que se fecunda a sí mismo para la creación. La creación es la explosión de la energía cósmica que viaja por el universo que se expande. Nosotros somos el polvo de estrellas, somos la materia cósmica que toma conciencia de sí misma, nos la hayan dado, un ser superior o no. Por lo tanto, somos parte, ¿no? También de esta misma naturaleza de permutaciones del universo, etcétera. Ese es un resumen de El I Ching, muy al vapor y muy estrés, ¿no? Muchos van a decir que es más que eso, obviamente, pero bueno, ¿no? Y siempre, si tú consultas, siempre te van a decir, ¿no? En cualquier cultura, que tú vas a consultar tus problemas con la almohada. Si tú eres una persona creyente, digamos en nuestro medio, lo más común es que la mayoría de la gente sea católica y reza antes de dormir, ¿no? No sé, en 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos me acompañan, no sé, el Ave María, el Padre Nuestro, cada quien tendrá, y si eso sí rezas, ¿no? Si no atiendes a esas cuestiones, pues por lo menos hay un momento del sueño en el que tú tal vez estás pensando en tus problemas, o siempre hay un método, siempre hay un ritual, ¿no? Porque está implícito en nuestra naturaleza, ¿no? De ir hacia una conciencia superior. Lo voy a consultar con la almohada, decimos, ¿no? De alguna otra forma. Pues, y si hubiese esta entidad superior, yo creo que el sueño sería ese momento en que estuviéramos más sensibles, ¿no? En todo caso, a que como una instrucciones o que se nos indujera a esto o al otro. Tan es así, y si me permites que me extienda 2 segundos más, refiriéndome también al modernismo ruso, ¿no? Cuando hicieron sus estudios de sueño y qué relación tenía con el aprendizaje, ellos se encontraron cosas interesantísimas, ¿no? Tan es así que cuando los gringos se dieron cuenta, luego empezaron a vender métodos de sueño en los cuales tú ponías un cassette, ¿no? A una grabadora que cuando tú estuvieras en algún momento que pensaras que ya vas a estar dormido, ¿no? Lección de biología tal vez, ¿no? En vez de hacer este aprendizaje consciente y de alguna u otra forma, pues tú lo recordarías. Claro, los rusos llegaron a algo más que esto, ¿me explico?
Pero sí supieron que en el sueño, efectivamente, ¿no? Independientemente si hay algo que nos da las instrucciones o no, hay una capacidad, ¿no? Pasiva para retener información y después y conscientemente, pues más fácilmente relacionarla, ¿no? Porque obviamente cuando estamos conscientes tenemos que enfocar la atención en aquello que queremos aprender. Y eso y esto pues ocasiona que tú te esfuerces en enfocar tu atención contra otros distractores. Así que no sé, más bien divagué acerca de tu pregunta, que reitero es muy buena. Tal vez no la contesté como tal, porque la verdad no me atrevo a aseverarlo, te soy sincero. Pero pues cualquier nota respecto a esto será bien recibida. No, realmente le agradezco mucho. Su información ha sido muy, muy completa. Y precisamente le comentaba esto, digo, divagando yo de manera muy personal, porque como le comentaba, y usted bien lo sabe, pues durante la noche el cerebro tiene la mayor actividad de todo el día, ¿no? Entonces, pues nuestro cerebro, digo, a mi muy particular punto de vista, podría actuar en un momento dado como un tipo de antena, como un receptor, que durante la noche tiene ese enlace y precisamente puede llegar a esa información y se traduce a través de los sueños. Entonces, bueno, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero podría haber la posibilidad de eso. No, bueno, está lo que tú, o sea, a lo que tú a lo que tú te estás refiriendo, está, pues acotado tal vez en el ámbito de la ficción, ¿no? En términos de la literatura, en términos de, en fin, la ciencia ficción, etcétera. Pero acordémonos que la ciencia ficción, en muchos casos, tiene que satisfacer más a nuestro juicio que la realidad misma. Por lo tanto, tiene que tener una lógica, y una lógica verdadera, con un orden de juicios verdaderos. Así que, pues, no, al contrario, mi estimado, ¿no? O sea, es un excelente comentario, una muy buena idea, ¿no? Y inspiraría un muy buen cuento, ¿no? Una historia, y si es así, ¿no? Y si tal fuera así, pues hasta un objeto de estudio. Ok, muchas gracias. Ok, aquí te tienen varias preguntas. La primera, que es de Santa Merlina. ¿Qué significa soñar volando en calles que se conocen y entrar en lugares que ya he estado? Ok, los sueños retrocognitivos, ¿no? Bueno, pues estás explorando, ¿no? Algo dejaste por ahí. Puede ser una cosa, puede ser un anhelo, puede ser un afecto. Yo muchas veces sueño que regreso a casas donde viví antes, ¿no? Aunque ya sé que algunas ya no existen como tal. Y a veces en el sueño sí se manifiestan como tal y a veces no. Y en tu caso, tiene que ver con esos caminos que tú misma pues ya has, o sea, transitado, ¿no? Algo quieres recuperar de ahí, muy posiblemente. Y te digo, pueden ser desde objetos hasta afectos, mi estimada. Ok, dice aquí Cleonauta. Los sueños como profecías en la historia, ¿qué valor les otorgas? En lo personal, ay, mi Clio filoso, como siempre, pues bueno, depende, ¿no? Hay que verlos como tal, ¿no? Son parte de la narrativa de los eventos, ¿no? Y en la tradición de la historia que nos ha trascendido a través de lo que sea, ¿no? De los códices, de la Torá, de la Vulgata, de lo que sea, ¿no? Siempre, o de las mitologías, o lo que calificamos como mitologías, pues siempre están estos elementos proféticos. Cuando son certivos, porque me imagino que los habrá que para nada, ¿no? Que no hayan tenido ningún elemento real de ninguna revelación. Pero cuando son
asertivos, pues yo me imagino que se debe a una serie de circunstancias, a la persona que estaba ahí en el momento histórico correcto, con la sensibilidad correcta hacia los aspectos sociales, ¿no? Y que se manifestó tal vez de esta forma, ¿no? Y que fue así, ¿no? Muy empíricamente, como, pues, como se desató algún evento, ¿no? Si nos referimos a las profecías. Porque, pues, hay muchas profecías, ¿no? Y todo tipo de, como de profecías y en determinados ámbitos. Y ya como entrando en esa cuestión de los sueños, pues también podemos decir que las profecías no solamente se dan en los sueños, sino en otros estados alterados de conciencia, ¿no? Acordémonos que apenas hace unos meses todo el mundo estábamos en la neurosis de que los mayas habían dicho, o sea, no, les habían imputado por el fin del calendario largo, ¿no? Que se acababa el mundo y todo, una serie de cuestiones que movieron una serie de, no sé, de muchas cuestiones en todos nosotros. Y ahora ya como que ya pasó, y sin embargo están sucediendo cosas insólitas todos los días, ¿no? No sé, para muestra un botón, ¿no? Cayó un meteorito, renuncia un papa, se muere Chávez, ¡carajo! No sé, Hellboy se queda dormido en el discurso de Maduro, tantas cosas que pasan, ¿no? Y todo en un ámbito de una velocidad de sucesos que a lo mejor ya no es ajena como a nosotros, pero todo se viene como en paquete. Y bueno, pues no quiero decir que no, pero hemos sido inducidos, ¿no? Forma mediática, tanto de los medios oficiales como quienes criticaban o como los que emulaban o reproducían estas ideas. Y eso ha llegado hasta nuestros sueños, y no lo pueden negar. Todo el mundo habrá tenido en algún momento un sueño que tenga algo que ver con estos como contenidos, ¿no? Y si alguien tiene la capacidad para inferir, si tiene la intuición tal para adelantarse a un evento, porque las circunstancias lo llevan a tal, o a inferir tal cosa, pues, ¿por qué no en algún momento dado alguien puede tener también durante un sueño algo que tenga que ver ya más bien con un colectivo, ¿no? Como las profecías masonadas, que no implican a una sola persona, sino que implican siempre cambios en el colectivo. En fin. Ok. Dice, ¿por qué siempre se sueña de noche? Eso no es cierto. No necesariamente, ¿no? Yo tengo un ciclo de sueño mixto y también sueño de día, sueño de tarde, sueño de noche, sueño de madrugada. Mientras yo tengo una fase de sueño profundo, sueño. Sí, de hecho yo cuando sueño en la Cuando hacía tarde... guardias, Ujú. había un momento en que tu mente está entre estado dormido y despierto, como inducido en un trance mecánico en el que haces las cosas así mecánicamente o como dicen los pilotos por instrumentos, ¿no? ¿No? Que estás en una guardia de gineco y pásele señor y trae tanta dilatación y esa es tanta, y cuántas tengo allá afuera esperándome, ¿no? Y estás así como en un estado hipnótico y hace las cosas en una forma u otra y pierdes la noción de que si es día o noche. Y entre que puedes o no, que ves un momentito, ahí ves una camilla y te echas un coyotito, como decimos en México, de 10 minutitos. Y en esos 10 minutitos, increíblemente, pasaste por todas las fases de sueño y caíste en un sueño profundo y viene la enfermera y te dice, doctor, la de las 5 ya está lista, ya se le rompió la fuente, ¿no? Y ahí vas, ¿no? Y bueno, es un ejemplo entre muchos que puede ser, ¿no? Te quedaste dormido antes de un examen y te despiertas así, te das cuenta que estás ahí. O mil cosas, ¿no? O un sueñito ahí en las islas, para los que van a Cebú, etcétera. Eh, Explico. sí, bueno, esta es mía. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre los sueños y los viajes astrales? O sea, ¿es lo mismo? O sea, ¿estás soñando y nada más te vas a otro lado? ¿O tiene algo que ver ya
en cuanto a metafísica y cosas así. Pues yo creo que sí es totalmente un asunto totalmente metafísico. Porque bueno, vamos a ver a nuestra propia experiencia. En nuestros sueños podemos tener pues estos sueños vagos en que se nos enseñan pues algunas escenas, circunstancias, asociamos a algunas personas o no, ¿no? O sueños en que ya tenemos un escenario muy determinado, ¿no? Pero ya soñar que eres consciente, uno, quiere decir que tienes un dominio del sueño lúcido. Puede ser que lo hagas involuntariamente también, ¿no? Si es que lo logras. Yo, la verdad, he tenido experiencias que yo puedo calificar como viajes astrales, pero por mi formación, a veces, y por mi escepticismo, pues las dejo ahí, ¿no? Como una experiencia, y no me atrevo a decir que como tal fue un viaje astral, porque finalmente sucedió en el sueño, ¿me explico? Pero bueno, he soñado que tengo un viaje astral. ¿Se vale? Porque un viaje astral también puede ser, en teoría, inducido por la hipnosis. Okay. Como por ejemplo, ¿no? ¿Puedo comentar algo? Yo no he soñado que tengo un viaje astral, sino que mientras realizaba una tarea, estaba así concentrada, cuando de repente yo me vi proyectada frente a mí, aún con el lapicero en la mano, sentada y todo, y caminé hacia donde estaba mi familia, y ellos no me podían ver. Yo me podía mover sigilosamente y poder ver todavía mi cuerpo sentado con los ojos abiertos, aún con el lapicero en el cuaderno, y no estaba dormida. Wow, pues Y qué eso sí me maravilla, ha pasado constantemente. ¿Eso sería inconscientemente? Pues si desde el momento en que tú no accedes por tu voluntad a ese estado, sí es inconscientemente. Ahora, si tú tienes esa capacidad, pues, oye, ¿no? Ya estaría yo en la praxis sobre eso, ¿no? Autoinduciéndome para voluntariamente entrar en ese estado de extracorporalidad. Porque generalmente, o sea, puedes estar en el mismo plano o viajar, volar, etcétera, ¿no? Lo puedes encontrar como referido en muchísimas eh, experiencias de muchas personas, ¿no? Y como por ejemplo, yo tuve una vivencia cercana a la muerte. Estaba en un río. Uno de mis apellidos, curiosamente, es del Río, que no revelaré más. Pero estaba yo en un río, en Chiapas, y este río era de corriente rápida, y sin embargo tenía algunas pozas como en escaleras, ¿no? Y parecían, pues, algunas sí podías nadar en ellas o no, y veníamos en una lanchita como haciendo esta onda de río rápido, un poco amateurmente, y, y vienes con una cuerda que está en unas como argollas encima de la balsa y vienes bien agarradito, pero en una de esas salimos volando, caímos todos y todos salimos de la balsa, no nos pasó gran cosa, afortunadamente, y nos adelantamos un poco en un terreno en el cual hay muchas piedras, es muy terroso, ¿no? Como si el río hubiera tallado las piedras. Y así en una cascadita muy tímida, ahí donde apenas el agua como acariciaba unas rocas, ¿no? Nos asomamos y de los que estábamos ahí, yo fui el que me resbalé, ¡fum! Y me fui a una especie como de conducto recto en el que se hacía un remolino. Y ahí estuve yo atrapado en el remolino peleándome con él. Y después eso me succionó hacia el centro de una poza que estaba en el plano que le seguía. Las personas que estaban afuera dijeron que eso duró muchos minutos, o sea, que dijeron, no, ya se murió, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya estaban hablando de quién le iba a hablar a mis familiares, etc. Y para mí fue una experiencia así, te puedo decir que de segundos, ¿no? Sentí cuando se me acabó el aire, etcétera. Y pude ver pues, las escenas muy rápido, ¿no? Etcétera. Sí,
no volteé a ver la luz, nada por el estilo, simplemente algo en mí dijo, no es el momento, ¿no? Me niego. Y en ese momento me sentí como succionado, como si fuera una pelota, y como una pelota salí flotando en el centro de esta cascada, de esta poza que le seguía, y ya pues un amigo como que me acercó pues una rama, y ya que vio que estabas lejos de la parte cerca de este remolino, pues ya como se aventó y me acercaron a la orilla y pues yo estaba hipóxico, morado, etcétera, y me costó trabajo respirar de vuelta, etcétera, ¿no? Pero esa sensación de que estás ahí, pero estás afuera totalmente, entonces puedo decir que sí existe como tal, ¿no? Porque lo he experimentado y lo he vivido fuera del ámbito de un sueño, en el cual, aunque lo haya vivido, solamente lo podría al final calificar como un sueño. Y ya para no hacerlo tan larga pues, la historia, pues yo diría que si tú tienes esa capacidad de una o de otra forma, pues tienes toda la manera para ir a donde tú quieras, ¿no? Puedes ir si quieres al centro de la galaxia, si tú te lo dispones, ¿no? Habrá otros que entren en, en el terreno de decir si es la imaginación o no, etcétera. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Porque también en grados de la imaginación, pues también hay mucho que como estudiar acerca de la imaginación humana, la realidad, la conciencia y el sueño. Y pues, si me permites nada más, si alguna vez han leído estos libros fantásticos de Lobsang Rampa, él describe que puedes ir a cualquier parte, ¿no? Y que mientras estés vivo, así como en la Matrix estás conectado, ¿no? Por algo, según Lobsang Rampa en uno de los libros, ¿no? De Viaje al Tíbet, te dice que estás conectado por algo que él calificó, yo no lo califico, claro, él lo calificó como el hilo de plata, ¿no? Lo cual te permite, así como un astronauta que sale de su nave o de su estación espacial y está como conectado por una cuerdita, ¿no? De esa misma forma te permite salir de tu cuerpo, ¿no? Si seguimos estas premisas, como estas y como lo que tú misma refieres, ¿no? ¿O tú qué opinas? ¿Azul? Es que, bueno, quería saber si hay una relación entre, no sé si sea un fenómeno llamado bilocación. Se relaciona, aunque ya saldríamos un poco de los sueños, ¿no? Pero sí se relaciona los viajes astrales con la bilocación. Esto es porque, como ya le comentaba, he tenido algunos viajes astrales. En uno de ellos conocí y ayudé a una persona que pasaron unos meses y la conocí ahora sí que, ¿cómo decirlo? Físicamente. En mi cuerpo, físicamente. Ajá, y la conocí y ella me reconoció. Y fue algo que se me hizo muy extraño y es la única vez que me ha pasado. ¿Este encuentro tiene una connotación romántica o es de otra índole? No, de otra índole. Fue de que yo la encontraba, ella lloraba y yo le daba unos Kleenex y me platicaba, pero dentro de lo que era el viaje astral, por así decirlo, escuché, pero no lo recuerdo. No recordé qué me dijo. Pero después en una escuela, ella estudiaba ahí, me la encontré y me agradeció. Ok, ¿se acuerdan que hablamos de los déjà vus? ¿Se Sí. acuerdan que hablamos que cuando dijeron que se soñaba como a color, ¿no? El sueño perfecto es aquel, supuestamente, ¿no? Si nos vamos a este ámbito, en el cual tú llevas otra vida, ¿no? Llevas esta vida llevas como que otra vida. También me voy a referir a un cuento en el que en el sueño, pues el personaje, en vez de vivir otra vida, era un fantasma. O esta circunstancia en la cual en el sueño, ¿no? Ya te soñé,
¿ok? Ya te ubiqué y te conocí y supe de tu problemática antes de que realmente nos encontráramos. Eso lo puedes ver hasta en las canciones, ¿no? De alguna u otra forma, tú ya, las circunstancias te iban a llevar hacia esta persona y tu inconsciente la había inferido, la habían sentido, ¿no? De hecho, cuando hablábamos de lo que los alquimistas llamaban como la ideación mágica, era ese momento perfecto en que dos personas se sueñan y están soñándose. Y como ya dijimos, puede ser de tanto de la circunstancia que sea, ¿no? Y pues la verdad es que tienes una capacidad entonces admirable, ¿no? Y que la verdad, pues a mí me encantaría tenerla así, con esa prontitud y esa facilidad, mi estimada. Gracias. Aquí dicen, ¿qué son los sueños proféticos? Todo lo que sueño pasa, incluso cuando la gente muere, se muere. Sí, y dice sí, que no es broma. Ok, no, bueno, pues hablamos de los lenguajes. Hablamos de que en el términos del sueño vago, ¿no? Pues generalmente nos referimos a los lenguajes simbólicos. Pero bueno, si tú eres una persona, ¿no? Como se refiere esta que hizo este comentario, si tú eres una persona, ¿no? Que eres muy intuitiva, que eres muy sensible, pues, ¿qué tiene de raro que sueñes lo que vaya a pasar? Ahora sería muy interesante, ¿no? Como por ejemplo, tengo una amiga que hace poco tiempo soñó que había unos temblores breves, ¿no? Y precisamente ese día cuando nos contó, pues hubo unos microtemblores porque hicieron unas pruebas nucleares los susodichos norcoreanos. Eso fue recientemente, ¿no? En fin, y es que tu inconsciente también, o sea, la fuerza del inconsciente es más poderosa de lo que nosotros pensamos, ¿no? No nada más es nuestra memoria sin nuestra presencia, o nuestra mente sin nuestra percepción de sí misma, sino es un todo más, ¿no? Tan es así que cada detalle, cada cuestión de todo lo que te puedes imaginar queda registrado. La mente humana es capaz de las cosas más increíbles, ¿no? En todos los ámbitos. Así que si tú tienes esa capacidad, ¿no? Como para profetizar, pues imagínate, ¿no? Ojalá nos contaras de tus sueños más seguido. Pues ahí está, ojalá si nos pueda contar alguno. También dice aquí, he escuchado 2 sueños recurrentes entre la gente que se me hacen freak. No sé si ya hablaron de eso. Dice que se les caen los dientes o que caen en un precipicio. Bueno, ok. Qué buen tema. Porque ya habíamos hablado hace rato, hace como una hora más, que precisamente de los simbolismos, ¿no? Del lenguaje simbólico. Ahora, depende. ¿Se te caen los dientes de enfrente o se te caen las muelas? Si se te caen los dientes de enfrente, pensemos por un momento, ¿qué simbolizan los dientes de enfrente? Es nuestra capacidad para mostrarnos, ¿no? Inmediatamente cuando sonreímos, ¿no? Los dientes de enfrente, el estado de nuestros dientes, su pigmentación, etcétera, la forma, si están alineados, si no están alineados, etcétera, ¿no? Inmediatamente es parte del paquete Somos ¿Me explico? Es nuestra carta de presentación. Si tú sueñas que se te rompen los dientes de enfrente, a lo mejor no se te rompen o sí se te rompen, pero si no se te rompen, pues también podríamos pensar que hay algún problemita, ¿no? Que tú de repente te sientes como intimidado o vulnerabilizado ante un grupo o ante otras personas. ¿Quién no ha soñado, por ejemplo, muy relacionado con esto, que está desnudo ante un grupo de personas? ¿Les ha pasado? Sí. ¿No? ¿Y qué pasa, no? Que uno, cuando iconológicamente, como en el arte antiguo o en el tarot, te muestran desnuda, no es que estés de voluptuoso ni de querendón, ¿no? Es que realmente no tienes nada que ocultar.
Entonces a lo mejor tú te sientes realmente desnudo ante la gente, ¿no? Hay muchos aspectos que están siendo juzgados por un grupo de personas o por otras personas, ¿no? Entonces te sientes vulnerado, ¿no? Tu mente te está diciendo, ¿no? Te sientes vulnerable, cuidado, ¿no? Tienes que trabajar, ¿no? En estas cuestiones. En fin, yo creo que por ahí va la cosa. Ok, bueno, ya, si tienen más preguntas, háganlas porque ya nos queda poquito tiempo. Pero bueno, yo te quiero preguntar, por ejemplo, las pesadillas, o sea, ¿ese es nada más un adjetivo que se le pone a un sueño? ¿O realmente sí tiene algo que ver, bueno, uh, tiene algún significado lo que es la pesadilla? Pues las pesadillas que sean de papa. No, bueno, la pesadilla, ¿no? Es cuando nos referimos a un sueño cuyo contenido nos generó conflicto, ¿no? Uh-huh. Ya sea miedo, porque no me digan que quién no ha tenido un sueño de miedo, ¿no? Ajá. Que despiertas y dices, ay, fue un sueño, qué bueno, ¿no? Uf, qué miedo. O o estos sueños. ¿Quién no ha tenido este sueño en el que está como adentro de una circunstancia o de una geografía laberíntica de la cual está ahí y no puede salir y no puede salir hasta que afortunadamente despiertas? Ajá. Y muchas veces te vuelves a quedar dormido, y la vuelves a vuelves a soñar. estar ahí, ¿no? Metido en ese darle vueltas y vueltas y vueltas a algo que no puedes solucionar, ¿no? Estás ahí atorado en algo. Definitivamente, todos hemos tenido ese tipo de sueños, independientemente de nuestra educación, nuestra formación, no quiero decir nuestra inteligencia, porque ya sabemos que según Gardner hay diferentes tipos de inteligencia, etcétera, aunque yo pienso que toda se puede ir a una misma. En fin, ¿no? Nuestra cultura, etcétera, hay muchas variantes que nos van a dar diferentes escenarios, ¿estamos de acuerdo? Pero sin embargo, siempre vamos a estar ahí, o sea, vamos a tener la pesadilla, ¿no? Como por ejemplo, ha de ser horrible soñar que alguien te está violando y que no puedas despertar. Ay, sí. O que te están golpeando, te están madreando. Pero aparte, perdón que te interrumpa, pero aparte te despiertas con el dolor en donde te hayan pegado, donde te hayas pegado. ¿No? Ajá. Lo que sucede dentro del sueño puede ser tan real como en la vida diaria. Y de hecho, puedes estar soñando algo, como por ejemplo, fuera de contexto, supuestamente, pero simbólicamente conectado, ¿no? Por ejemplo, que te diste la vuelta muy súbitamente y tú estabas soñando que alguien te hablaba y que de repente te dio un telefonazo. Una cosa extraña, ¿no? Sí. Y es que te acabas de dar un trancazo con la esquina del buró, ¿no? Porque si es que tienes buró alto. ¿Me explico? Puede ser estos mecanismos simbólicos. Y el dolor está ahí, ¿no? O qué tal, o sea, como tú dices, ¿no? El dolor permanece, la sensación permanece. Como por ejemplo, ay, déjame ver que se me viene a la mente. O por ejemplo, cuando hay, pasa, Sí. bueno, a mí me ha sucedido, he soñado así, digo, no recuerdo el sueño, pero he soñado cosas muy tristes, muy, muy tristes, y me despierto llorando, y realmente tengo el sentimiento casi todo el día de decir, algo soñé, quién sabe qué era, pero estoy muy triste porque realmente o sea, me afectó el sueño, digo, por eso, por lo Oh, mismo oh. que... ¿Y eso para ti cómo lo calificas? ¿Como una pesadilla? Pues depende, es que no sé, muchas veces no me acuerdo del sueño, pero hay muchas veces, por ejemplo, me acuerdo una vez, y ese sueño lo tengo súper grabado, que había un hombre vestido totalmente de negro, así todo de negro, no le veía la cara, pero yo me acuerdo que me daba tanto, tanto, tanto miedo que me despertaba llorando, solo con el hecho de verlo. Y ese sueño lo tengo recurrente así. Y siempre que lo veo me da mucho miedo y despierto llorando. Y todo el Ok, día. ¿podemos hacer un juego del inconsciente rápido?
Ah, bueno, sí. Ajá. Ok, te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que te venga a la mente, ¿vale? Ajá. Hombre, Amor. negro, Obscuro. obscuro, Eh, nada. árbol, Frondoso. casa. A gusto. Ok. ¿Tu padre vive? Sí. Y te llevas con él, hay buena relación, de hecho gozas de cierto confort, ¿no? Sí, se puede decir que sí, la mayoría de las veces. Y tu mamá, poca madre, te llevas súper bien con ella, ¿no? Sí, aunque sí también por el tipo de carácter sí no es muy bueno. ¿Las ventanas de la casa están abiertas o están cerradas? Abiertas. Ok, ¿viste que te hice soñar? Sí. Ok, eso contestó tu pregunta. Sí. Son mecanismos, ¿no? Ajá. Hasta me puse roja. Ah. Ah, muy bien. Además, pues tienes un anhelo, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? ¿Cómo es el amor? No es como corriendo hacia un precipicio con los ojos vendados, extendiendo los brazos hacia el vacío. Sí, Sí. Esa imagen me vino nada más con lo que me contaste. sí. ¿Y qué humor puede ser más raro que aquel falto de consejo? Ella misma empaña o él mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Eso fue Sor Juana. Oh. ¿Viste Vaya. los sueños de Sor Juana? Mande, no, no, no. No te escuché la última. Hay algunas cartas y algunas redondillas donde ella habla de los sueños y es muy curioso todas esas cosas que ella menciona. Es la cita exacta, pero si le buscas, ahí va a estar. Ok. Ok. Y yo en lo personal tengo un sueño muy recurrente desde que te recuerdo, desde que era chiquita, en la que estaba jugando a la pelota con otros niños y de repente se va y a mí me mandan a traerla. Y en lo que yo voy cae como en un pozo, pero que se ve que no está profundo, pero que como que tiene diferentes tonalidades en su interior, que no son precisamente oscuras, que es cemento o tierra. Se ven colores azules, morados, y en lo que yo voy a agarrar esa pelota, me empujan y caigo. Y a pesar de que por el tiempo en el que he vivido otra vez ese sueño, ese sueño y ese sueño, sé bien hacia dónde voy y aún así sigo brincando, exaltándome al momento de caer. Y no hay una semana en la que no lo sueñe. Una pregunta, ¿podrías decir que es ese tipo de sueño que pudiste haber tenido de niña, pero también ayer? Sí, Ok, quiere decir que tiene ciertos contenidos que satisfacen imagos o imágenes infantiles y actuales. Este, mm, grupo de gente en la infancia, ¿no? Que se puso de acuerdo en algo y que no te dijeron. Ok, si yo te digo pozo, ¿en qué piensas? miedo. Sinceramente, ¿te encerraron alguna vez? No, no que yo recuerde. Ok, bueno, hay un tipo de sueño que se llama de retrocognición. Así como hay gente que ve el futuro, hay gente que alguna vez podrá ver el pasado, ¿no? Hay alguna circunstancia invariablemente por ahí, ¿no? Que quedó como absorbida por un mecanismo de defensa. Hay obscuridad, hay exilio, y sin embargo, tú vas como dándote cuenta gradualmente. Esa gradualidad de colores, si yo te digo rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, ¿corresponde a los colores que ves o tú ves otro orden de colores? Sí corresponde. Bueno, esos son los colores representativos, curiosamente, de los chakras, ¿no? Entonces nos habla de que estás como al borde
de pasar a algo, ¿no? Te va a caer, o sea, vas a tener esta anagnórisis, caída de 20, ¿no? Estás ahí dándole la vuelta. Hay cuestiones que reprimen algún contenido que se te será revelado, ¿no? El mismo Freud diría que este mecanismo de represión, ¿no? Está esperando al momento en que tu consciente puede estar preparado para el contenido de cualquier cosa que esta circunstancia haya sido. Sin embargo, no refieres ansiedad en este sueño, ¿o sí? No, Ok. Si yo te digo árbol, ¿en qué piensas? tierra, Si te digo casa, lámpara, tu madre te da muchos consejos, eres muy apegada a ella. Bueno, no apegada en el aspecto como negativo, sino recibes mucha información muy útil. Am, la luz, si hablamos de colores, pues vamos a hablar de luz, ¿no? Y parece que tu relación con la madre te ha hecho ver las cosas, ¿no? Te ha hecho madurar gradualmente y te ha ayudado a adaptarte de alguna u de otra forma. Tu papá parece ser una persona muy estable, muy consolidada, de un carácter muy definido. No hablas de él con un deje de ningún tipo, así que parece que no es tan inquisidor y tan autoritario como sonaría. Este, Tengo la imagen mental del pozo, ¿no? Que puede ser también una imagen, ¿alguna vez viste la película japonesa esta, del pozo? no, ¿No? Nunca. no, nunca. Ah, vela. Ok, Igual y te vas a sorprender. Son los ok, mecanismos de una niña, ¿no? Que no tenía buena comunicación y sin embargo desarrolla hasta capacidades psíquicas, ¿no? Para desarrollar una venganza. No es que sea tu caso, sino a lo que me refiero es que el sitio desde donde ella relacionaba como un símbolo, ¿no? Para su búsqueda era salir precisamente de este pozo. Y salir del pozo, pues es salir a la luz, salir a la acción de la vida per se. ok. Muchas gracias. ¿Sí te es útil? ¿Sí te suena? Sí, sí, Ok, sí. porque no hay cosas tan totales, ¿no? Cada quien tiene también su sistema de símbolos. Sí, Em, pues la verdad es que ya está súper interesante. Ya nos pasamos un poquito del tiempo. Eh, Digo, estaría muy bien hacer una segunda parte. No sé si Herráez pueda acompañarnos después y seguir con el tema y profundizar un poco más ya con todo lo que conllevan los sueños y todo eso. Pues, ¿qué les parece si dejamos alguna encuesta, ¿no? Respecto a los sueños que has soñado, etcétera, etcétera, y ya sobre pues investigación, ya nos vamos hacia lo que la gente quiera saber Ok. más en específico, ya que hemos dado yo creo que satisfacimos todos los puntos de vista, ¿no? Ajá. Nada más una última Espero. pregunta. No, dígame. Nada más una última pregunta que me están haciendo por aquí. Y ya es la última. Con esta cerramos y después yo creo que podríamos hacer lo que tú nos comentas. Dice, una vez soñé que mataba a un hombre con mucho sadismo con un cuchillo y le cortaba destazaba distintas formas. Mi sorpresa fue que al hacerlo no tenía ningún sentimiento de culpa, pero tampoco de placer. Vaya, pues yo no quisiera tener un sueño así. En fin, ¿no? Es como cuando tienes que entrar a las disecciones en anatomía, entonces, ¿no? No tienes ninguna sentimiento asociado. Bueno, puede ser varias cosas, ¿no? Podría ser una alarma, ¿no? De alguna desfase psicopático, pero si tú eres una persona que está como adaptado, pues
qué bueno que se manifiesta en el sueño y no en la actividad consciente del día a día, ¿no? Puede ser también dos, que bueno, pues alguna persona, ¿no? Pues te haya hecho una o te la deba o algo, ¿no? Que no te pareció, ¿no? Y pues es la forma como tú, pues también simbólicamente, pues estás ejecutando una acción compensatoria. Y pues no sé, porque yo nunca he tenido un sueño así también, ¿no? Entonces no tengo un punto de referencia, pero yo creo que lo primero y lo segundo que dije tiene mucho que ver, ¿no? Y esta cuestión de que no tienes ninguna relación afectiva con el hecho, ¿no? Ni siquiera te da ese gusto de quien tiene una venganza. Entonces es extraño, ¿no? Tienes que revalorar, ¿no? ¿Cuál es tu percepción acerca del mundo, ¿no? ¿Me explico? ¿No? Y no porque tú estés mal ni nada por el estilo, sino porque tienes esta visión. No sé si satisfice de alguna forma Pues la pregunta. espero que sí. Y si no, pues ya nos tendrá que volver a preguntar cuando hagamos la segunda parte del tema. Yo les puedo hacer una pregunta. ¿Han soñado que van manejando y frenan y no pueden frenar? ¿O que el movimiento es muy lento en algo? Sí. Y que no puedes hacer como la acción. Yo lo relaciono con lo que nos acaban de preguntar, ¿no? Tiene que ver con nuestras capacidades de acción del día con día, ¿no? El sueño también es este cinito interno, ¿no? En el cual pues nos vamos revelando nuestro otro yo. Muchas veces las pesadillas, el miedo no es un fantasma, una bruja, un monstruo, ¿no? Es nuestro propio yo, porque te estás dando cuenta de algo de ti mismo o de algo que se aproxima, etcétera. En fin. Ok, pues antes que nada te queremos agradecer, Raes, por tu participación en el programa, aquí en la transmisión de Ustream de Sin Pretexto. Nosotros, pues ya te diste cuenta, tocamos diferentes temas, somos como muy versátiles en cuanto a lo que transmitimos y te queremos agradecer por tu tiempo, sobre todo eso, por tu tiempo y por tu conocimiento en el tema. Y pues gracias. Y Yasu, no sé si quieras decir algo más. Pues sí, pretextos les... Ay, perdónenme, ¿interrumpí a alguien? No, adelante. Pues decía que sin pretextos quiero darle las gracias también por haberme invitado. Pues ya estamos a su disposición, nada más avisando con tiempo, no pasa nada. Y sí, ¿no? Reiterar que fue un gusto y que pues la dinámica también me gustó bastante. Ok, pues muchísimas gracias y claro que va a haber segunda parte si nos las están pidiendo, entonces creo que la gente tiene muchísimas preguntas sobre este tema y bueno, yo creo que es un tema que podremos estar varios días, ¿no? Platicándolo y claro que va a haber segunda parte. Les voy a dejar con un cuento para que tengan muy buenas noches y después regresamos para despedirnos, hacemos unos anuncios y regresamos para despedirnos. El cuento no dura mucho y está muy bonito, entonces bueno, se los dejamos para que lo vean. Are you asleep, love? Are you asleep? Love? Are you asleep? Oh, I think someone is looking for her bedtime story, is she? How about your favorite Sleeping Beauty? Now, where is it? Let me see. Once upon a time, in a kingdom far away, a princess was born. And she was very beautiful, so they called her Beauty. Beauty was indeed very beautiful, just like yourself, love. But
she was soon to learn that when it comes to the harsher lessons of this life, beauty is not going to get you very far, very far, very far. Anyway, soon it was the day of her christening, and everybody in the kingdom had gathered for this joyful occasion, including the lovely, pretty fairies of the forest, who are soon to be Beauty's glamorous godmothers. Oh yes, everyone was invited to this christening. Everyone, that is, except maybe the one person who might have done with the day out. Do you know who that was, do you? I'll tell you. It was the elderly fairy. And do you know why nobody had thought to invite the elderly fairy along? Well, I'll tell you. It's because she was old and decrepit and not one bit useful in the eyes of all the younger, more exciting fairies who all still had their muscle tone. Oh, let's not invite the stinking old fairy, they probably said. She smells of dirty bedsheets, and all she ever talks about is her bad knee. Sure, she's so old she'll probably fall asleep after 10 minutes anyway. Why should we care about someone who spent her life working on behalf of the entire community? So, the elderly fairy felt a little bit rejected and left out, as well she might. So she decided she'd show that shower a thing or two about how it feels to be old and constantly sleepy. First of all, she surprised them by appearing in the middle of their lardy-da christening party in a huge cloud of toxic green smoke. Oh, of course they had their excuses as to why they hadn't bothered inviting her. Oh, I thought you wouldn't want to be out and about with your knee giving you so much trouble, said the Queen. I thought you died months ago, said one of the stupid young fairies. Now, do you think the elderly fairy, being older and wiser, was able to forgive them? Don't be ridiculous! Of course she wasn't! She loomed over the cradle in a menacing manner and laughed for a very long time. It was for longer than that. Oh, look at ye, aren't ye great? With your smooth complexions and your social calendars, dancing around on your working legs. You make me sick! And ye look at me, and ye find me so old and repulsive. Well, I've learnt a thing or two in my time. Try this on for size! And with that, she put a terrible curse on the party, that each and every one of them would die in the instant they ever fell asleep! All right, so love, that's me for tonight. You sleep well, and I'll see you in the morning, with the help of God. Sleep, go to sleep, go to sleep. They ever fell asleep, they would die. Pues este fue el cuento que les queríamos compartir para que pasen muy, muy, muy buenas noches. Nada más les damos unos anuncios, entonces...
Bueno, el primer anuncio es acerca de, bueno, de la página de Fronteras del Conocimiento, es de nuestro amigo José, que estaba ahorita con nosotros. Ellos tienen un programa en el radio, en el 760 de AM, todos los sábados, a las 9 de la noche. Entonces, bueno... De 8 a 9. Digo, de 8 a 9 de la noche, por el 760 de AM, o aquí está su página de internet, entonces es www.fronterasdelconocimiento.com. Entonces pueden entrar, bueno, ya saben ahí todo lo relacionado con la ciencia, lo pueden checar, es muy interesante los programas, entonces bueno, los invitamos a que los escuchen. También tenemos a nuestros amigos de NERP Systems. Ellos hacen páginas web, todo lo relacionado con software y todo eso. Entonces, quien le interese, nos pueden preguntar y les damos el dato. Y por último, bueno, ya que está aquí nuestro amigo Raes, también tenemos su página web, que aquí está. Entonces, déjenme, si nos las puedes decir, Raes, tu... Los martes de tarot, 6 tiradas gratis, es Blog TV, todo junto, diagonal People, diagonal Erraes. Ya saben, quien quiera su tirada gratis, las primeras 6. Entonces, las primeras 6, entonces para que ahí entramos y ahí te decimos yo quiero, ¿no? Entonces si tenemos suerte, seremos de los primeros. ¿Sí es así? Así es. Mira, pues ahí está. A Sí. cuadro. Precisamente yo empiezo más o menos como 9:30 y ya pregunto los números y los primeros que me caigan pues son los que hago la lista. Muestro la lista para que no quepa dudas también. Y ya arrancamos con una tertulia entre tarot y plática de temas varios. Ok, perfectísimo. Y bueno, quien se quiera anunciar gratis a través de Simpretexto, lo puede hacer, nos pueden mandar un mail a simpretexto.alaire@gmail.com y bueno, nosotros anunciamos aquí su negocio, empresa o su página de internet, lo que ustedes quieran anunciar, lo pueden hacer. Y bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Agradezco antes que nada a nuestro invitado Raes, que estuvo con nosotros. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes, les deseo dulces sueños, que descansen. Y como Alicia y como su historia, nos vemos del otro lado del espejo. Muchas gracias. Astutrix. Buenas noches a todos y un placer estar con Erraes y con todos los del chat. Saludo y que descansen. Pues yo también quiero agradecerles a todas las personas del chat que estuvieron muy activas con sus preguntas, la gente que no entró al chat pero también mandó sus preguntas. Les agradecemos mucho y nos vemos el jueves a las 11 de la noche. Nos escuchamos una vez más. Y pues gracias y muy buenas noches.